Balconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Balconía. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Con luz o sin luz? ¿Con agua o sin agua? Reciban el saludo de Nati Milano detrás de cámara. La responsabilidad de las imágenes está Kelly Ernesto Colina. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit. Nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy es 2 de mayo. Ya abril se despidió. Sí, señor. Un día como hoy se funda la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, 1927. La goleta General Bolívar, comandante de la expedición que había partido de Los Cayos y en la que iban el Libertador y el almirante Brión, libra el 2 de mayo de 1816 el famoso combate naval de los Frailes, que tuvo como principal acto de heroísmo el abordaje del bergantín intrépido y de la goleta Rita, que, aunque había intentado huir, fue apresado finalmente cerca de la isla Blanquilla, gracias a la persecución que emprendieron las goletas General Mariño, Feliz y Consejo. El combate duró más de 3 horas. Murieron numerosos españoles, entre ellos el propio comandante. También el comandante Luis Brión resultó herido. Durante este día anclaba la escuadra patriota frente a Margarita. El Libertador concedió varios ascensos y al día siguiente los patriotas llegan a Juan Griego. Un día como hoy, de 1818, Páez y La Torre se traban en feroz combate en los llanos de Cojedes. Contaba con 1.200 jinetes y 700 infantes, y el jefe realista tenía 800 jinetes y 2.280 infantes. Qué bárbaro, ¿no? Y veamos el santoral para hoy, 2 de mayo. Hoy es día de San Anastasio, Celestino y Germán. Germán Borregales, Germán Ruiz, Germán Bret, recuerdo para él. Celestino Pulido, saludo para él. Celestino Adames. Anastasio Somoza. Son algunos pues de los nombres que recordamos en el día de hoy. Esos son, si usted tiene a alguien con esos nombres, usted lo llama y lo saluda. Kelly Ernesto Colina, vamos a darle la bienvenida a Sidonio Rodríguez. Sí, señor, donde Sidonio, el amigo de todo, tenemos cemento, tanques, tenemos también, por supuesto, la pintura, los tornillos, todas esas cosas las tiene Sidonio en el ramo ferretero. Pregúntele a Sidonio. Los tanques son espectaculares y económicos, las bombas de agua, hay baterías, de todo ahí donde Sidonio Rodríguez. Tenemos pintura, tenemos tantas cosas. Es que son tantas cosas, sí, son demasiadas cosas que vende Sidonio y a buenos precios todas. Allí, repito, yo compré pintura, ¿sí? Donde Sidonio, que está el pelo. El karate, pues por supuesto es disciplina y respeto. El karate con el sensei Simón J. Petit y el maestro Johnny Aguilar. ¿Está dónde? Está allí en el centro Plaza, frente a los bloques de Banco Obrero. Allí tenemos el Dojo Mizukan con Simón J. Petit y Johnny Aguilar. Dojo Mizukan.
Villamar Suite en Santa Irene, el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo, allí tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus, todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio Arismendi, de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz padre, Carlos Díaz hijo, esperando, y Jocelyn y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección, avenida Ecuador, entre Comercio y Arismendi, de Punto Fijo, Vista Óptica Díaz. Boroquisu. ¿Qué es Boroquisu? Son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Jorgelina y los muchachos te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisu. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, señor. Tenemos ofertas especiales en Proquisu. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos. En esta oportunidad en Proquisu. No te engañamos. No, señor. En Proquisu, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Sí, señor, en Pixel usted consigue lo que quiere en el Unicentro Plaza. El celular que está buscando, la recomendación que necesita, y está Douglas, por supuesto, y está Simón J. Petit, mi hijo, el sensei, para si usted quiere practicar karate o si quiere practicar usted también yoga, allí en el Unicentro Plaza. Vamos con el Universal. Ejecutivo anuncia la creación de superintendencia para los consejos productivos de trabajadores. También anunció un bono único compensatorio de 10.000 bolívares que recibirán próximamente los jubilados. Es imprescindible un nuevo paquete de sanciones a Rusia, dice Borrell. Las atracciones turísticas de Pekín se vacían por las restricciones contra el COVID. Cuba retomó masivo desfile del 1 de mayo tras 2 años de pandemia. Y el presidente Chávez devolvió a la clase obrera beneficios laborales, dice Diosdado Cabello. El EISAMI, trabajadores petroleros, tienen un capítulo especial en la historia del país. Venezuela fustiga acusaciones de Colombia sobre violaciones de su territorio. Y Chacao contará con la casa de la familia y de la mujer. Reportan fluctuación en Caracas, fluctuación eléctrica. Inaugurada la primera farmacia social Guardianes de la Patria en Los Teques. Alcaldía de Caracas continúa con atención a afectados en Las Vegas por la lluvia. Vamos a ver qué logramos abrir aquí. Líder en deportes. A ver. Miguel Cabrera dio su primer cuadrangular de la temporada. Y Juan Bené habla de que se multiplicaron los golazos. Gaussman salió con decisión ante los Astros. Otani fue reemplazado por molestias en la ingle. Kerchat, el líder histórico en ponches. Medias Blancas de Chicago blanquearon a los angelinos. Por acá. Rouner Odor impulsó en victoria de Baltimore. Luzardo registró 200 ponches en las Grandes Ligas, llegó a 200. Y Andrés Jiménez conectó su primer Grand Slam. Vamos a ver si logramos abrir
algún portal de acá del estado Falcón. Vamos con Nuevo Día. A ver qué nos tiene Nuevo Día. A ver. Héroes golea a Ureña y se queda con los 3 puntos. Presidente Maduro, Ley Orgánica del Trabajo, reivindica la lucha justa de la clase obrera. Lluvias también golpean el estado Lara. Medidas ejemplares contra el acoso escolar tomará el Ministerio Público. Ropa, perfumes y cosméticos ofertas comerciales o comercios para las madres en Coro. En Punto Fijo roban y matan un caballo para vender su carne. En Carabobo golpeó tan fuerte a su pareja que le causó un ACV. En Miranda apuñaló a su pareja por no suministrarle la clave de su Facebook. Vehículo de carga volcó en viaducto La Cabrera. Aquí está pues, estos son los titulares de hoy en Nuevo Día, en su portal. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Recuerden que nuestro invitado de hoy es el médico oftalmólogo Nelson Urbina, periodista también, con un programa acá en Falconía. Vamos a publicidad y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con Desayuno de Noticias. Somos tu canal, somos Falconía. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias. Recuerde que nuestro invitado de hoy es el doctor Nelson Urbina, médico y periodista, además directivo del Colegio de Médicos. Estaremos conversando con él diversos tópicos y lo que ustedes quieran preguntar también. 0414-682-2382 para que se comuniquen con nosotros en Desayuno de Noticias. Así que ya estaremos
comentándoles a ustedes. Estamos revisando algunos periódicos. Gobierno anuncia bono de 10.000 para los jubilados. Esto lo tiene el 2001. Autoridades investigan a cuidadora de Gilberto Correa. Sundele lee la cartilla locales por el dólar paralelo. Ciberbullying gana terreno en casos de acosos escolares. Y la harina encarece el pan. Miggy saca el primero, esto lo tiene Meridiano. El aragüeño conecta su honrón 503 de por vida ante los Dodgers. Con ese batazo llegó a 1.119 extra bases. Igual a George Brett en el lugar 18. Y queda 1-3 de empatarse a Manny Ramírez en el puesto 17. Se lo hizo el señor Miguel Cabrera anoche contra los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver si tenemos a Richard García por acá con Despertar de Noticias. Aquí está. Vamos a ver. A ver. No me ha llegado Despertar de Noticias. No ha llegado hoy. Así que seguimos esperando. Esto es Desayuno de Noticias y quiero decirles que todo en el ramo ferretero, desde un tornillo que usted necesite, usted está buscando cualquier cosita, en repuestos para vehículos también, allí lo tenemos, en la ferretería de Sidonio Rodríguez, en la calle Saquejanchota, frente al bodegón Rodríguez, allí los tenemos, todo, baterías al mejor precio, las bombas de agua, los potes de pintura, todo es espectacular en precios, no hay competencia. Hay bombas de agua también, aparte de las baterías tenemos las bombas de agua allí donde Sidonio, y la pintura, bueno, usted puede ir reservando de una vez, ¿sí? La pintura donde Sidonio Rodríguez, que es el amigo de todos. El dojo es Mizukan, eso es respeto, eso es disciplina y respeto en el dojo Mizukan. Dojo Mizukan está ubicado en el Unicentro Plaza, allí frente a los bloques de Banco Obrero, en la avenida Jacinto Lara, en Santa Fe. Ahí está el sensei Simón J. Petit y el maestro Johnny Aguilar. Johnny Aguilar le espera entonces en el dojo Mizukan. Villamar Suite en Santa Irene, Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo, allí tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantenga distancia social en esta época del coronavirus, todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio y Arismendi, de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz padre, Carlos Díaz hijo, esperando, y Jocelyn y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección, avenida Ecuador, entre Comercio y Arismendi, de Punto Fijo, Vista Óptica Díaz. Boroquisu. ¿Qué es Boroquisu? Son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Jorgelina y los muchachos te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Proquisu. Deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, señor. Tenemos ofertas especiales en Proquisu. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad en Proquisu. No te engañamos. No, señor. En Proquisu
lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. En Pixel, claro, allí consigues de todo, los consejos para los teléfonos celulares, el sanguchito, la empanadita frita o la empanada asada. Allí pues el café con leche o negro, también allí en Pixel, en el Unicentro Plaza. Ahí está Douglas y por supuesto está también Simón J. Petit del Sensei, mi hijo. Espera pues allí con los brazos abiertos en el Unicentro Plaza. ¿Sí? Allí donde era el autobanco del BOD. Ahí está. Sí, señor. Esto es Desayuno de Noticias. Nuestro invitado de hoy es el doctor Nelson Urbina. Va a estar con nosotros hoy en Desayuno de Noticias. Ya debe venir por allí el doctor Urbina. Además es médico, es periodista. Y acostumbrarnos muy buenos programas, el doctor Urbina. Que, repito, seguimos esperando por él acá en Desayuno de Noticias. Kelly, vamos a ir un momento a publicidad y a la llegada del doctor Urbina regresamos. ¿Sí? Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
paciencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Seguimos con Desayuno de Noticias. Somos tu canal, somos Falconía. Estamos de regreso y como siempre cuando el invitado es el doctor Urbina, su señora esposa nos envía café. Y aquí estamos pues degustando café, la señora Mirta, ¿no? Saludo para ella. Bueno, hay varios temas para conversar con el doctor Urbina, desde lo reivindicativo hasta lo que tiene que ver con el COVID. Se acabó el COVID, no se ha acabado, qué es lo que viene por allí. Hay que cerrar los centinelas, o cerrarlos sería una locura, no sé. Todas esas cosas podemos preguntarle al doctor Nelson Urbina, pero primero que nada vamos a darle la bienvenida. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Epifanio, siempre a tu orden y a tu público que te debes pues para asistir acá, a tu orden. Doctor, el COVID, se dan unas cifras que uno ve con desconfianza y además pasan cosas, la gente que dice, no, murió post-COVID. Eso lo escucha uno ahora en el argot popular, pues dice, no, lo que está pasando, no, ya él le dio COVID, pero entonces quedó sufriendo con la cuestión respiratoria. Yo lo veo más bien como casi que estamos hablando del COVID, que todavía está allí y persiste, ¿no? Pero ustedes los médicos tienen la posibilidad de guiarnos o poner una luz sobre esto del COVID, sobre el coronavirus. Correcto. Bueno, mira, el coronavirus, como lo dice su nombre, su título, pues, es una enfermedad provocada por un virus que está clasificado como tal, virus corona, con su cepa o su variante tipo 2. Y efectivamente te puede crear una serie de problemas orgánicos directos, como una neumonitis, como cualquier otro virus, pero en términos generales lo que mata en esta enfermedad es las consecuencias, son las complicaciones que el virus genera, debido a la baja de las defensas, de tu capacidad de respuesta inmunológica. Todos los virus provocan eso. Por ejemplo, el virus de la gripe, no te mata directamente la gripe, sino que te pueden matar las complicaciones, una de las causas de muerte frecuente en el planeta. Y dentro de las consecuencias que el virus corona puede provocar, están las más o menos inmediatas, que te pueden provocar la muerte, o las de largo plazo, que se están describiendo incluso un año después y más, de tipo cardiovascular. Al punto que yo le digo a los cardiólogos, que lo hemos comentado acá, que no debería llamarse síndrome agudo respiratorio severo, que ellos deberían de colocar su presencia muy significativa en la causa de muerte, que son los tromboembolismos y todas esas alteraciones vasculares serias, graves, y las miocarditis, y una serie de expresiones que se producen incluso un año después. Lógicamente, desde el punto de vista médico, uno muere de lo que murió, pues de la expresión
Mi hermano de repente eso tiene importancia desde el punto de vista médico-legal, porque en Caracas deben estar todavía las disposiciones que si tú mueres por coronavirus, lo ponen coronavirus, murió por síndrome respiratorio, entonces te llevan a un cementerio especial, no puedes tener contacto con tu familiar, es una cosa totalmente injusta pues para el duelo familiar. Y le pasó a mi hermano que era abogado y que falleció el año pasado, septiembre, en el Pérez Carreño. Lo sacaron en una bolsa, no sé qué pasaría, le dijeron que lo podían ver unos días después en el cementerio del Junquito y cuando fueron no lo dejaron ni entrar, fue un área restringida. Y él muere realmente por complicaciones de diabetes que él tenía y una insuficiencia renal, porque ya el proceso agudo y de contagio, que son las 2 primeras semanas, que ya está descrito y ya está definido, ya él no lo podía tener. Entonces él no muere por coronavirus y estaría mal elaborada ese certificado forense, porque eso va a determinar una serie de consecuencias a la familia, al cuerpo del fallecido. Entonces eso deben definirlo bien. Yo creo que todavía sigue un poco confuso, porque aquí en Venezuela como que se improvisa mucho. Y eso que tú hablas de cerrar áreas para el COVID, lógicamente tú puedes momentáneamente disminuir el personal, que no hay mucho, pero para concentrarnos en los que tienen expresión de enfermedad. Pero el director de la Organización Mundial de la Salud dijo claramente, no se baje la guardia. Y en algunos países, hablamos de otras naciones, no solamente Venezuela, han empezado a bajar la guardia, no solamente el Estado, registrando, haciendo las pruebas de pesquisa. Por ejemplo, de repente el presidente del Ecuador, yo le escuché que decía, es que cada vez han bajado los casos positivos de los que tenemos diagnosticados a 5 por cada 100. Por ejemplo, antes era 70 por cada 100. Ok, entonces como él lo precisa así, dice que no usen tapaboca, que lo dejan a uso voluntario. Pero la Organización Mundial de la Salud ha definido eso y ha dicho, no bajen la guardia, ni los pacientes, ni nosotros como ciudadanos, mantenga su tapaboca, pues es una enfermedad de contagio respiratorio y dependiendo de su capacidad, su vulnerabilidad, sus enfermedades secundarias que pueda tener, especialmente personas por arriba de 60, los enfermos cardiovasculares, los diabéticos, deben mantener su tapaboca. Especialmente cuando entre, fíjese bien, áreas muy específicas, una farmacia. No entre a una farmacia y tampoco lo van a dejar. Pero allí hay alta posibilidad de que se contagie con ese proceso o cualquier otro. Una clínica. Claro, exacto. O sea, centros asistenciales, pienso yo, ¿no? Estás perfecto contigo ese punto. Porque existe la posibilidad, claro, no aquí, porque aquí estamos teóricamente sanos, ¿no? Pero esa sanidad es relativa, porque ya se sabe portadores sanos, bla, bla, bla. Pero la infección depende de la carga viral. Y en una farmacia o en una clínica tienes alta posibilidad de que alguien va a consultar porque tiene algo en el ojo, una irritación, conjuntivitis, y ese es un elemento acompañante de un coronavirus. Hay una tendencia, te lo digo por mis pacientes, y como yo trabajo cerca y tengo que revisarle sus anteojos y ellos tienen el tapaboca empieza a ahumar el anteojo. Entonces lo primero que hace la gente es quitarse el tapaboca delante mío. Ajá. Y yo le digo, yo le garantizo a usted que yo no estoy enfermo, que no se puede quitar el tapaboca. Vamos a poner una cintica aquí para que no ahume, etcétera. Pero esa es como que la tendencia a confiarse o a creer que porque está delante mío está más seguro que delante tuyo. Pero el coronavirus nos ha enseñado, bueno, los que hemos aprendido la lección y también existen los que no hemos aprendido, pues. A golpe es que no se puede, uno no se puede confiar, porque cualquiera tiene el coronavirus, ¿entiendes? A pesar de la disminución, a pesar de tantas cosas, ¿no? Hay ahorita una información, la estaba oyendo cuando venía en la radio, que hay un repunte estadístico, o sea, de lo que llevan, que son estadísticas que no se corresponden de verdad, pues no se está registrando, pero como muestra que comunica el Estado, el gobierno, hoy hay 100 y tantos casos de ayer, pues están reportando ayer. Pasó el número 100 porque estaba por debajo, 58, 55, entonces hay un repuntico, ¿ves? Y ese 100 de repente mañana amanece con 500. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que se relajaron las medidas con motivo de la Semana Santa, todo el mundo salió como si nada, el tránsito lo está reflejando. En Caracas, que es una ciudad cosmopolita, pues allá hay colas, las colas reflejan la cantidad de gente que ahora se va a mover en la calle, en el metro, en los muchachos están en las escuelas, ajá. No todos, y no completos, porque en eso sí los educadores han sido muy cuidadosos. Tenían una planificación y a pesar de las órdenes que se les han dado, ellos han seguido adelante con su planificación porque que vinieran todos los alumnos les iba a destrozar. Entonces, lo digo porque
así me lo han contado. Pues me han dicho, no, para alternarlo, para tenerlos para alternar, no concentrados. tenerlos todos concentrados. No, yo ¿verdad? estaba dando clases antes que me contagiara a un grupo de 34 muchachos. Primero que es muy difícil controlar 34 personas, más si le estás haciendo una evaluación. Claro. Se empieza a sacar el celular y bueno, entonces los dividí en dos grupos, 17, pero 17 personas de alguna manera, no había forma. Había la pandillita que se juntaba aquí, especialmente las damas, las muchachas, y aquella habladera y sin tapabocas. Entonces es muy difícil. Te estoy hablando de adolescentes, muchachos de 18, 19, 20 años. Bueno, imagínate los niños. Bueno, por eso. Es más difícil, ¿no? Tienen tapabocas, el niñito cae del tapabocas por aquí. Muy inquieto, de verdad. Esos son detallitos que son los grandes detalles cuando se refieren al coronavirus, que repito, el coronavirus no avisa, el coronavirus no se sabe quién lo tiene, o sea, una serie no me de dijo cosas. nada. Sí. Y me va pasando. Y a mí tampoco. Y a nuestros familiares que fallecieron, lamentablemente. Sí, que en paz descansen. Pero fíjese que ya a estas alturas aún tenemos dudas, aún hay cosas que se siguen manejando sin las cuestiones protocolares que se llaman, ¿no? Los protocolos médicos y tal, que no sé por qué razón se dejan de lado, porque eso debería ser bien estricto, ¿no? Es como decir, desapareció el VIH, cada vez se controló más, ahora no hay sexo seguro, ahora todo el mundo... No, eso es falso. Y el sexo seguro es con el preservativo, etcétera, etcétera. Con una pareja, o sea, todo ese tipo de cosas. Exacto. Y el otro aspecto está en el tapaboca, que te protege no solamente para eso, ahora hay un repunte de influenza. Y una versión de influenza que viene de los cerdos, porque generalmente todas esas enfermedades se deben al contacto humano con animales. Y el cerdo, el influenza en una variante es, vamos a decir así, endémico en los cerdos. La gente que tiene contacto con la parte agrícola, con cerdos, tiene que protegerse. Y usted no sabe cuándo entra allí, el cerdo estornuda, porque yo estornudo igualito que los pollos. Los pollos también, los loritos, periquitos. Ellos se les pega el virus de esa influenza y ellos se lo pueden transmitir. Pero hay casos de gripe aviar también. Sí, creo gripe que en aviar, China. gripe porcina. Y la gripe porcina, todo eso son variantes derivados de la cepa A. Entonces viene el A, entonces por allá H1N1, A2, H1N3, no sé qué. Y ahorita está la variante del virus del coronavirus, que es le dicen X. Entonces ahí empieza desde la A hasta la S. Y le vas poniendo el apellido XA, XB, no sé qué cosa, XG. Pero son todas variantes del coronavirus que van modificando, van mutando, van cambiando algunos elementos de su molécula. Y eso los hace transmisibles porque tu organismo no lo reconoce, porque cambió. Y puede que la vacuna no sea efectiva. Y él está vacunado. ¿Y por qué se enfermó? Bueno, porque te agarró una variante. Y mientras él se difunda, más puede ir variando y más puede ir mutando. Y dentro de esa mutación, aunque hay una tendencia de disminuir su capacidad viral de enfermar, también hay una tendencia a lo mejor a ser más transmisible. Doctor, ¿vacunarse o no vacunarse? Vacunarse. O sea, el que diga que uno no se debe vacunar, bueno, yo no voy a ponerme a conflictuarme con algunos colegas que piensan que no debería de vacunarse algún tipo de cosa. Yo no tengo la menor duda, a pesar de haber sufrido lo que pasé, de haber tenido la enfermedad 3 semanas después de la segunda dosis, que me debo vacunar. Y se debe vacunar, incluso usted habiéndose enfermado, esa es una manera de haberse autovacunado. De alguna manera el virus te dio una respuesta inmunológica tuya propia. Ahorita incluso están demostrando que las vacunas, en términos generales, te dan respuesta celular, que se llama inmunidad celular, frente al Omicron. O la enfermedad Omicron te despierta una mejor respuesta celular que la respuesta humoral, que es la que uno mide con la gotica de sangre. Bueno, sea como sea, si usted se enfermó, y eso me lo preguntaba, por cierto, una señora hace un par de días, es que yo sufro de la tensión, y entonces me dijeron, como he estado descompensada, que no me vacune. ¿Quién le dijo eso? Eso no se lo puede haber dicho el cardiólogo, al revés. Todos los cardiólogos están claros que ser enfermo cardiovascular es un estado vulnerable que te permite, no vulnerable porque seas más infeccioso, más posible que te infectes, sino porque si te da la enfermedad, las complicaciones de miocarditis, de todos los variantes de tensión, tromboembolismo, se hacen mayores que el común. Recomendación, vacunarse. Vacunarse. Porque uno escucha y ve tantas cosas por las redes sociales. Bueno, que tantas cosas que dicen cualquier barbaridad. Exacto. Por ejemplo, hablando de redes... Algunas serán verdad. Hablando de redes, claro, uno ve con mucha duda Gilberto Correa cuando vi que envenenamiento, que lo están envenenando. Pero los venenos son venenos.
Sí. Y las, vamos a decir así, las intoxicaciones como alimentarias o medicamentosas Son eso, intoxicaciones. sí, entonces me parece que la noticia no está bien conducida porque es muy alarmista. Uno no cree que el Querían periodista- vender esa versión. Parece ser, pudiese ser que quieran vender, pero evidentemente sí, lo último que se ha investigado, estaba recibiendo sobredosis de sus medicamentos. Y entonces los medicamentos tienen efectos secundarios. Si tú te tomas una pastillita para descansar y dormir en la noche, a lo mejor te va bien, pero te tomas 3. Y como no estás muy consciente, el señor tiene una edad. La edad influye. Exacto. Entonces tiene que depender, confiarse en sus empleados. Pero ahí es donde yo diría que tienes que buscar a la familia. Porque él está solo. Una persona, ¿dónde está su familia, sus hijos? Yo entiendo que ocurre mucho esa tendencia a los ancianos a dejarlos allá, que se les arreglen, o con un familiar que no está capacitado. Entonces revísense ellos como familia. También pasa que uno mismo termina cosechando lo que sembró. Así habría que ver, ¿no? Habría que ver, nadie conoce las goteras de la casa sino el que vive adentro. Estamos de acuerdo. Sí, hay una pero serie igual es tu familia, es tu sangre. Sí, eso Mi lo mamá me puede haber pegado, yo puedo tener muchas cosas, pero el que le pega a su mamá se arruina. Por Hay supuesto. que acompañarla hasta el último minuto de su vida. Claro que sí, en eso Igual, estamos por de cierto, acuerdo. que a la fauna, a los perritos, a las mascotas, se está muriendo esto, aquello. No, yo no lo quiero ver, me voy. Maten al perrito, inyéctenlo, no. Tú tienes que estar hasta el último minuto con él, porque ese ser te ha entregado amor, te ha entregado vida, te ha acompañado, y tú debes acompañarlo hasta el último minuto. Y así debería ser con nuestros familiares. Sí, eso tiene que ver, doctor, con una serie de valores con las que a usted lo criaron, ¿Será? a mí me criaron esta generación. Pero como dice Dante Hebel, que es un gran orador, por cierto, y que es evangélico, ¿no? Él dice que esta generación de nosotros ya se está yendo. Ya se está yendo la generación del buenos días, buenas tardes, la generación de la bendición, el respeto a los tíos, a las tías, al papá, a la mamá, al abuelo. Ese tipo de cosas se han ido perdiendo. Quedan, por supuesto, excepciones que nosotros mismos hemos sembrado. Otros no hemos hecho el trabajo como tal bien, pero hay otros que sí lo hemos hecho bien, ¿me entiendes? Y esa siembra queda. Pero en líneas generales, esa generación yo creo que no vuelve, doctor, porque la dinámica de la vida es otra cosa. Y digo la dinámica no porque tiene que ser así, sino que nos hemos acostumbrado en el mundo a que el teléfono, la serie de cosas, que si un árbol nos está tapando una cuestión, lo cortamos y ya, y nos sembramos otro, y nos sembramos otro. Sí. No sembramos otro. Qué bonito ahora Sí, ese peladero, sí, que las sí. hojas que ensucian. Si el perrito llega y te está orinando todos los días la puerta de la casa, le caes a pedradas por envenenarlo, o más lo fácil. envenena. Alguien me hablaba de que en estos días, pero bueno, ¿qué le pasa a esas palomitas? Dice, no, yo creo que es que las están envenenando, las palomas caseras, que no son fácil de exterminar, ¿oyó? Sí, pero en mi casa ha sido muy difícil. Son tercas y quieren hacer nudo quieren, de entrar quieren en mi casa. hacer, El nudo, el nido. Exacto, el nido. Y entonces hay algunos sitios que optan por envenenarle. Y digo, Dios mío, pero ¿cómo vas a envenenar esos En forma de darle animalitos? anticonceptivos de alguna manera. Sí hay, Efectivamente. O asustarlas con espantapájaros. Bueno, todo ese tipo de cosas no estaban dentro de lo que eran los valores de los que nos criaron a nosotros, pues. Eso se ha ido perdiendo de generación en generación, doctor. Sí, hay algo de eso. Tiene que ver con lo que se llamaría el sentimiento del amor, los sentimientos de la gente. Sí. Pero yo creo también que es algo personal. De alguna forma, o sea, es individual. Es de cada quien. Hay gente que, como dicen, ese es seco, ese no da un abrazo. Y hay unos que son abrazadores, besuqueadores, etcétera. Por naturaleza. Sí, ¿y este qué le pasa? Saludo a René Romero. Por Yo me acordé del mismo. Sí. No lo nombré para no comprometerlo. Colega periodista, sí. Sí, cómo no. No, excelente persona y es un hombre es muy agradable. de demostrar mucho sus efusivo. afectos. Sí, efusivo. Sea Era hombre mi hermano, por cierto. o sea mujer. O sea, para él no hay diferencia en ese sentido de la demostración de afecto. Lo conocemos muy bien por muchos años con nosotros acá en Falconía, René Romero. Bueno, pues, doctor, entonces yo creo que esa base
nos está fallando en la sociedad. Y yo creo que hay que buscar la forma de rescatarla. Aunque diga, oye, pero tú sí estás hablando tonterías, de repente me digan, no son tonterías. Yo sé que hay hambre, yo sé que el salario no alcanza, yo sé que no da para comprar las medicinas, yo sé que no da para comprar los pasajes, pero la vida hay que tener calidad de vida. Claro, sí. ¿Me entiende? Eso, como usted dice, también hay que agradecer a Dios porque estamos vivos. ¿Sí? Porque nos dio otra oportunidad que nos dio para seguir. Y aprovechemos para abrazar a nuestros niños, quererlo, besuquearlo, porque en esa etapa es que realmente lo puedes hacer bien. Sí. Sequedad, sea varoncito, sea hembrita, porque eso es lo que a él le va a generar precisamente una personalidad y el acercamiento, porque nosotros somos seres gregarios. Nosotros desde que existe la humanidad, que estaba de un ser que estaba aislado, que no podía estar aislado porque era pasto de animales, depredadores y tal, tuvo que juntarse. Y en la medida que se ha juntado, se ha dado cuenta que juntos llegamos más lejos. Y cuando esa rejunte, por decir así, es consanguíneo, hay sangre que te une, entonces lo que es inexplicable es que hayan pleitos entre familias, se maltraten, abandonen a tus padres. Es ahora, es después. Así como los pañales nos cambiaron ellos, ahora nos tocará a nosotros cambiarle los pañales a nuestros padres y no podemos tener, de repente si asignamos un empleado para que lo haga, hay que vigilar qué está haciendo el empleado, si le está dando la pastilla, si no le está dando una sobredosis. A lo mejor no lo está haciendo de mala fe, sino volviendo que no sabe. al caso de Gilberto Correa. De Gilberto, cerrando ahí. Exacto. Ajá. Doctor, vamos a ir a publicidad. Y este tema es bien interesante. Muchos bueno. no les llama la atención, pero a mí sí me llama la atención. Y hay una serie repito, de valores con los que nos defendemos siempre. Y nos vamos a defender hasta el momento en que demos el último suspiro. Porque así fuimos criados, de esa manera, con respeto, con educación, con todo eso. Esta generación, o la generación de atrás, se ha ido creando. Y hay generaciones de ahora que vale la pena. Hay muchachos, yo conozco muchachos súper inteligentes y que son muy educados también. Hay que tener loco con los muchachos estos que estudian medicina. Esos muchachos van a ser unos tremendos médicos, pero hay que guiarlos, darles valores, sembrarlos. Claro. Yo abrazo los árboles. Hablo con ellos y diré, claro, decía con Arena, el problema es que te responda y tú crees que te está respondiendo, pero los quiero, los amo. Para el doctor Héctor Arenas, que debe estarse riendo en este momento. Sí, seguro. Vamos a publicidad y ya regresamos. Doctor, ¿cómo está el caso de la doctora que está detenida, que tiene ya 2 años, creo, de casa por cárcel? Al regreso vamos a tocar ese tema, lo reivindicativo, el 1 de mayo que le dejó a los trabajadores, a los médicos. De eso vamos a estarlo tocando al regreso de publicidad en Desayuno de Noticias. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Beser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol.
con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Mini Market. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con Desayuno de Noticias. Somos tu canal, somos Falconía. Estábamos en comerciales degustando el cafecito de la señora Mirta. Qué bueno, muy sabroso. Y no es porque tengamos el compromiso con la esposa, no, Sí, no, no es que es sabroso el café. Con Una especies. cosa bien divina. Doctor, cuando nos fuimos a publicidad, yo dejaba en el aire un tema que nos ha venido ocupando, porque siempre decimos, o yo siempre he dicho, en las luchas gremiales, hoy me pasa a mí, mañana te puede pasar a ti. Lo digo, yo fui secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Paraguaná. Y entonces esas cosas suceden. No sucedían antes así con esa cuestión, pero sí pasaban. Tiene que ver con el Estado Sí. de Derecho, ¿viste? Sí, pasaban. Pero me llama la atención, y lo dije aquí, con el esposo de la doctora aquí, que yo decía, ¿es culpable la doctora? ¿Es inocente? Yo creo que a estas alturas ya debería saberse. Ya a estas alturas se debería haber sentenciado a la doctora. Yo no sé de derecho, no es mi fuerte. Yo soy periodista, pero yo creo que una sentencia es apelable a la medida en que se dé la sentencia, pero si no tienes ni sentencia que apelar, creo que es así como estar en el aire, doctor. Cuénteme, ¿cómo está el caso de la doctora Viagney? Estás tocando un punto vital, y estamos hablando del Estado de Derecho, y por supuesto es que los gremios tienen que existir y organizarse porque cada gremio defiende sus intereses, y es así. Intereses no quiere decir que es que tú estás solidario en solidaridad automática, son nuestros intereses de ejercicio, el derecho a ejercer la comunicación, por ejemplo, como periodista, el venir a cerrar una estación de radio alegando lo que le parezca al Estado, o a unos directores, porque muchas veces ni siquiera una directriz del Estado, es unos tipos que llegan, bueno, y te voy a quitar la estación porque te la vamos a cerrar y te la vamos a confiscar y los equipos, porque usted es clandestino, pero la ley ahí dice claramente qué es lo que es clandestino y qué es lo que no es. Claro. Entonces eso es mal aplicar el Estado de Derecho, y los gremios tienen que incorporarse, y lo que está allí, pues lo que nos protege nuestros derechos ciudadanos. Y en este caso de la doctora, cuando hablamos, yo tampoco soy experto en derecho, pero me he tratado de entender ese artículo 242 que lo hemos hablado acá, lo modificaron el año pasado porque se sobreentiende que en un periodo de 2 años máximo deberían de haberle sentenciado, hecho sentencia, para que se apele o no se apele, o sea, va a otras instancias. Claro. Y eso fue modificado el año pasado. Entonces, es decir, que a partir de este año, todo aquel que tenga una medida cautelar de más de 2 años, y esas medidas privativas de libertad sustitutiva, tienen que ser revisadas o simplemente pierden su efecto, automáticamente pierden su efecto. Y es una decisión del juez. Y hablaba con la doctora anoche, a raíz que pensé que me podías preguntar algo, ella me actualizó y me dice que las audiencias esta vez no las han estado suspendiendo, cosa que antes era costumbre. Y creo que la fuerza de la opinión pública, lo que nosotros estamos haciendo de alguna manera como gremio médico, llamando la atención de que se ha revisado su caso como debe ser, no es que tenemos una solidaridad automática, pero sí nosotros lo revisamos técnicamente y consideramos que ella no tiene responsabilidad desde el punto de vista legal. Y eso lo han demostrado, lo demostrarán los testigos. Pero la medida privativa de libertad que sustituye, diríamos que mientras se da sentencia, ya eso pirimió o murió o se canceló. Le pidieron a la juez, y vamos otra vez a volverlo a decir aquí públicamente sin ningún tipo de temor, porque estamos dentro de la ley. Y en Venezuela todavía quedan la Defensoría del Pueblo y queda una serie de cuestiones allí. Bueno, que la juez proceda
y termine de dictaminarle la libertad de la doctora para que su juicio se dé en libertad, si es que va a continuar, en cuánto tiempo vaya a continuar. Pero ya ese petitorio lo hizo su abogado en febrero y estamos ya para mayo, que se está grabando este programa, que se está saliendo al aire, y ya tiene más de 3 meses, eso está fuera del Estado de Derecho. Se están violando los derechos de la doctora. Y pienso que eso debería traer consecuencias al aparato judicial, a la juez, porque eso es desorden procesal o retardo. El retardo procesal es un delito para la juez. O sea, no es que porque la persona sea juez, hace lo que le da la gana. No, ella también tiene que comportarse dentro del Estado de Derecho, cumplir lo que dice, para ejecutar la justicia en el menor. Doctor, usted estuvo por aquí en marzo, una semana antes del Día del Médico, recuerdo, y revisábamos el caso aquí con el esposo y se le preguntábamos, le hurgábamos en cómo iba la situación que le tocó vivir por unos encapuchados que entraron a su casa, que es una supuesta orden de allanamiento, que después no fue... Eso sigue callado, ¿viste? Que eso no fue tal orden de allanamiento, que no se sabe por qué llegan a la casa. Pero de sí la, eran de del la 6 doctora, CPC, ¿viste? de la doctora. Están identificados como 6, no, eso lo confirmamos. Exacto. Doctor, ustedes durante esos días, recuerdo que usted declaró con mucha fuerza sobre el caso. Creo que el mismo señor, el esposo de la doctora Vianney, también se refirió a eso. Pero después cayó como una especie de un letargo en la opinión pública, ¿no? Estamos hablando de que hace ya mes y algo, ¿no? Casi ya 2 meses de que se dio eso. ¿Eso no también hace que se retarde un poquito la cuestión si no se le está... Así estamos acostumbrados en Venezuela también, ¿no? Sí, martillando. Hay que seguir digo, como la directiva del Colegio de Médicos, a eso me refiero. Nosotros como solidarios. ¿Siguen ustedes haciendo el trabajo ahí gremial? Pues? No, claro. O sea, desde el punto de vista gremial como tal, nosotros todavía nos falta organización, por supuesto. Estamos renaciendo, estamos como Jesús en resurrección. Sí. Y tienen que, los demás colegas tienen que tocarnos los huequitos para darse cuenta de que si estamos allí y que hay un grupo de médicos interesados en desarrollar y crecer lo que nosotros representamos aquí en el Estado Falcón. Vamos a hablar de acá del Estado Falcón. Porque hay algunos estados que han reactivado o que simplemente no han dejado morir sus derechos gremiales y siguen defendiendo los intereses de sus colegas. Y condenamos cualquier acto abusivo de autoridades, entre comillas, que dicen que son de seguridad, entonces te revisan, de casualidad no le hacen tacto rectal a los residentes, porque ya hemos llegado al punto de creer de que por ser residente es un ladrón, y son los médicos jóvenes los que más se están arriesgando, los que más se entregan, el cuerpo de choque del hospital. Y que están en formación además. Y están en formación jóvenes, tú no puedes llegar a abusar de ellos, a considerar que son ladrones, a detenerlos por quítame esta paja, porque eso es la generación de médicos que se está quedando, que a veces los digo, son unos valientes. Yo realmente felicito al cuerpo de residentes internos de los hospitales. Cualquiera que se haya quedado estudiando en Venezuela hay que felicitarlo. Sí, verdad. Porque es una hazaña y no estoy hablando solo de medicina, estoy hablando de todas las carreras. Correctamente. Eso no es fácil y me lo dicen los muchachos a cada rato y consigo hijos de amigos y hijas de amigos, personas que le cuentan a uno, caramba, qué difícil, ¿no? Yo pasé el día sin comer, o sea, comí fue en la noche que me comí una cosita y porque me tuve que ir a la universidad. Los beneficios sociales. Exacto. Y toda esa serie de cosas que hay que seguir luchando por los salarios. Son valientes. Son valientes, en definitiva. Y no hay que quitarle las ganas a los muchachos, hay que decirle no. Bueno, yo no digo que Venezuela se está arreglando, sino que todos queremos que Venezuela se arregle, tenemos esperanza, tenemos expectativa, y tratar de presionar al Estado que se dé cuenta que tiene que esa ideología extremista, fanática, de unos grupitos que se dicen que son, no sé, los auténticos, los que tienen que aplicarse las tesis de Marx, de Guevara, yo no sé qué Carrizo, que con las armas melladas del capitalismo, usted lo que es un reformista, y empiezan a insultarse entre ellos a ver quién es el que está mejor cercano al Soviet Supremo, al jefe, para que me ascienda, me ponga en cargo. Hubo un caso ahora cuando la Asamblea Nacional, cuando se nombraron los magistrados, que al Partido Comunista no lo dejaron desde hace rato lo tienen, sí. Que no lo dejaron hablar allí pues en vivo. Doctor, hay muchas cosas y usted por supuesto es político también, pues. Sí. Eso no está... Todos hacemos política y algunos nos metemos dentro de las organizaciones, pero al fin... ¿Cómo ve esto? Porque hay momentos en que uno pareciera, caramba, está cerquita el asunto. O
se van a reunir, se están reuniendo, hubo conversaciones, o muchos dicen, no, esto es hasta el 2024, hay que organizarse, tiene que haber una verdadera unidad, ya se tiene que acabar eso de que si fulanito es el representante, le toca al partido tal, eligen a cualquier bolsa, así no vayan a votar por él, porque eso le tocaba al partido, o sea, como sin una tomar en orden cuenta, ahí, sí. sin tomar en cuenta si lo quieren o no, porque ese es el gran error, pensar que porque le tocaba al partido X, Y o Z, ya esa persona va a tener las simpatías de la gente. No, eso no es así. Hay gente que no sirve para esas cosas, sirve para organizar, pero no tiene carisma para que voten por él. Puede tener rechazo, bien porque uno es antipático de verdad. Exactamente, porque no le cae bien a la gente. Entonces uno se cuenta, pero quédate atrás. Exacto, ayudando. en la organización. Claro. Ese tipo de cosas yo creo que los partidos tienen que irles entendiendo. Lógico. O deberían haberlas entendido. Porque si no volvemos a caer en el mismo error. Y vuelve el gobierno tiene todas sus estrategias. Todas sus estrategias. Está fríamente calculado. Todo está bien calculado para ganar las elecciones. Por cierto, cosa que criticó Chávez en una oportunidad, dijo, pero si el partido es una máquina de ganar elecciones, ¿por qué no utilizamos esa misma máquina para resolver los problemas en los distintos sectores? Cumplan la Constitución, cumplan sus competencias, tenga gente capacitada. Eso lo dijo el presidente Chávez, por si acaso. Sí, pero está bien, sí que el tipo estaba bien ubicado en lo que se llama el poder. El problema es que eso como que se desvió. Bueno, pero lo cierto es que yo oí a John Magdaleno en estos días en una entrevista acerca de eso de la famosa unidad y qué es lo que se debe hacer para llegar a los candidatos correctos, adecuados, a los que llamen la atención y eviten que pase lo que pasó en estas elecciones de noviembre, ¿no? Porque yo me acuerdo, mira, qué decepción. Después pasó en Barinas algo que fue un ejemplo también. Sí, pero lo de Barinas, pero siempre cae, ¿no? Es que fíjate, fueron unidos la oposición. Entonces, siempre hay alguien que tiene una tesis que te aplasta cualquier tipo de opinión. Y entonces, en donde fueron unidos, si aquí hubieran unido, entonces, no, vale, revísate. Pero eso es lo que tú dices. Y por eso no fuiste a votar, porque no estaban unidos. Porque a lo mejor de repente a mí no me gustaba Eliezer Cirit o del otro bando. No es que no fueron a votar porque es que no le gustaban los candidatos. A la Sí, gente cuando no le gustan los candidatos no va. Pero de aquel lado... Así estén unidos todos, ¿no? De repente a Abel no le gustaba a algunos, Abel Petit. Pero fueron a de votar. Su gente, pero fueron a votar, claro. Y hicieron presencia allí como es su deber. Y mídase para ver quién es el que es más y quién tiene menos. Pero que no se vaya y deje un espacio en blanco, porque en realidad eso fue una política que se pensó que podía ser buena para deslegitimar al Estado. Doctor, ¿cuántos candidatos hubo por parte aparte del gobierno? Pero eran candidatos de la oposición, ciertamente. Bueno, pero no todo el mundo hace ese análisis. Claro, porque la gente no sabe, entre comillas, de política, no claro, la gente sabe bastante, pero algunos se hacen los museos. Pero después date cuenta que a las 10 de la mañana de ese domingo no había nadie votando. Yo me acuerdo que yo traté de hablar, pasé por las redes, vengan a votar, esto está solo, pero ahí es donde me di cuenta que la gente se mordió el anzuelo de la división, de que son más de lo mismo, que este era lo mismo que aquel, que este está robando, que Guaidó autorizó, que robó en Citgo. Entonces eso es más de lo mismo, dice la gente, y yo me voy a ir a votar. Bueno, y entonces va a dejar que llegue el almirante tal, el otro y el otro, que sí no saben de política. Porque fíjate que una cantidad de militares, con el respeto que me merecen todas las Fuerzas Armadas activas y jubiladas, y tengo muchos amigos, y mi padre fue coronel de la Fuerza Armada, sé que yo no puedo pisar la manguera de lo mío, pues, que lo quiero. Pero no puede ser que un individuo que estudió ciencias y artes militares para comandar tropas o para gerenciar ese tipo de asuntos, ahora de repente, no sé, son candidatos a gobernadores, candidatos a las alcaldías, y tienen yo no sé cuántos. No, ya no son candidatos, ya son gobernadores y alcaldes. Por eso te digo, son candidatos y entonces se convierten en gobernadores y la gente sale automático a votar los de ellos, a pesar de que después el tipo manda como un militar, porque va a llegar allí no va. Yo creo que en líneas generales tenemos que revisarnos todos, porque como usted dice, puede ser que haya muchos errores en la oposición, porque los hay. Sí, claro que muchos errores que los hay. Hay ambiciones. Ambiciones, escoger unos candidatos que nadie sigue, una cantidad de candidatos que no sirven para un carrizo, y me disculpan la expresión, y además candidatos que no tienen pegada, pues vamos a hablar así de claro. Sí. Y entonces, por el otro lado tiene a la gente del PSV que tiene toda una maquinaria organizada y se lo tiran a ese candidato, y ese candidato por supuesto que no aguanta. Entre paréntesis, por ejemplo, ¿tú crees que Biden tiene pegada? ¿Arrastra gente? No. En los Estados Unidos.
y el tipo ganó las elecciones, pues, porque son las corporaciones, todo lo que está detrás de eso. Todo lo que está detrás Y porque de eso. también hay una unidad definitivamente, pero... Bueno, pero sí, yo le voy a poner un ejemplo, doctor. A ver. Aunque ya estamos casi... pues, No, todavía nos queda tan tiempo. sabroso que Todavía nos queda tiempo. ¿Usted recuerda unas elecciones con un candidato X y antes habían ido unas primarias y todo lo demás? Se dijo, y eso que aparentemente es un hecho que si lo buscamos y que se puede comprobar, pero eso no se dice por allí, que por ejemplo ganó Epifanio Petit para la gobernación, pero vino el doctor Nelson Urbina, que había estado compitiendo con Epifanio Petit en las primarias y no llevó los votos de él para que votaran a la gobernación. Bueno, y entonces ahí la gente hasta se confundió con la tarjeta porque pensaba que que Urbina todavía seguía siendo candidato. Eso y que pasó aquí. Eso sucedió en el estado Falcón. Sí. Entonces, mientras se siguen cometiendo ese tipo de cosas, no se puede. Claro, porque llegan hasta el y último pareciera, minuto. doctor, que todavía no lo hemos entendido, porque todavía sigue en la palestra allí para ser candidato Eliezer Cirido, Goyo Graterol, Luis Stefanelli. Los tipos están allí. capacitados, pero... No, ya sí es hora de tienen que- con qué, pero, sí. pero yo creo que no es que vamos a darle chance a nuevas generaciones, no, a gente que arrastre personas, que arrastre masas, Sí. ¿me entiendes? Así lo veo yo, por si acaso, ¿no? Vaya a pensar que lo está diciendo Falconía, estoy diciendo yo. Tú, Ajá. decía John Magdaleno que de todos modos eso de hablar de unidad, eso es como que relativamente falso. Pero sí debería de haber una especie de primaria, de alguna manera, internas de cada partido para que escojan sus candidatos a tiempo, incluso con sus posibles suplentes, porque la estrategia del gobierno es que después que lo tienes ahí de candidato y lo zumba, incluso que ganaste como pasó en Barinas, te inhabilitan, te buscan la manera de inhabilitar y entonces te quedas sin el candidato y se desarma. Hay toda que la tener estrategia. siempre el plan B. Plan B, y se debe hablar de articulación, más que de unidad, se debe hablar de articulación de los diferentes grupos para llegar a un conjunto de la intención de tomar el poder, porque ese es el poder, se toma el poder para poder hacerlo, y el poder además va a tener una direccionalidad dependiendo de las capacidades que van a entrar allí a gerenciar. Porque si no, entonces llega y tú ganas las elecciones, a lo mejor el que está allí tiene muy buena intención, pero pones un director de algo que no tiene idea. Un director que de repente lo pone de... a mí me dicen que yo hablo encriptado, bueno, voy a hablar encriptado. Pones un director de ambiente y esa persona no sabe comunicacionalmente decir que es una BRAE, que es una área de administración determinada que el Estado vigila de acuerdo a la ley y a la zonificación del territorio. Y entonces de repente se mete a cometer una irregularidad en un parque nacional. O, para decir algo, aquí en este caso de Guaranao, que es parque metropolitano de aquí de la zona de Guaranao. Y nada tiene extraño que alguien diga que eso es monte y empiece y que apodar todos esos árboles. Doctor, si yo en Tumaruce corto un cují, me llega la Guardia Nacional y me lleva preso. Como debe ser. Sí, Así sea si a mí se me ocurre cortar pues un cují, o algo así, porque eso está prohibido. Claro. Pero yo no entiendo cómo a veces cortan árboles y no se llevan presos a nadie en la ciudad. Mira, que hacen más falta que allá. Es que yo quiero que se toque aunque sea por arribita ese punto. 4 árboles gigantes aquí cercanos aquí a Falconía. Unos árboles que yo veía, porque paso todos los días por allí, de la noche a la mañana los veo cortados, pero con unos troncos así de este tamaño, porque dice que era inseguro para los pobladores de allí, porque unos pidieron que los podaran, pero no, resulta que ese árbol tiene derecho a la vida. Pero, pero puedes podarlo. Claro, pon alumbrado, pon más policía, pero no cortar el árbol. Eso es como vender el sofá y la mujer sigue montando cacho. Bueno, ese es otro tema. Doctor, gracias por haber venido a Desayuno de Noticias. Creo que pueden podar los árboles, no cortarlos de raíz. Claro, ahí sí estamos completamente de acuerdo. Gracias por haber estado con nosotros en Desayuno de Noticias. Como siempre, los programas con el doctor Urbina son muy, pero muy interesantes. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.